Utilizan los glucocorticoides intraarticulares y en los pacientes se obtienen buenos resultados. Si hacemos artrocentesis más aspiración, normalmente es aspiración, infiltramos glucocorticoide y en estos pacientes vamos a tener un efecto terapéutico así como diagnóstico cuando aspiramos el líquido de la articulación. ¿Qué indicaciones va a tener? El paciente va a producir un alivio de la inflamación y el dolor. Nos va a ayudar bastante en los pacientes para hacer un diagnóstico de artritis inflamatoria o artritis séptica y también nos va a ayudar como un complemento al tratamiento farmacológico rehabilitador del paciente. ¿Qué indicaciones específicas vamos a tener con la infiltración o artrocentesis en los pacientes con artropatías inflamatorias, como artritis reumatoide, artritis juvenil, espondiloartritis, gota o pseudogota para diferenciales? En las artrosis inflamatorias también para aliviar el dolor en ese momento, y también vamos a utilizarlo en los reumatismos de partes blandas como las bursitis, tendinitis, tenosinovitis. ¿Cuáles son las ventajas del procedimiento? Va a haber un efecto local con menos efecto sistémico, va a ser un bajo costo y de rápida acción, y es un procedimiento que se puede realizar de manera inmediata sin un máximo equipamiento, ¿no? Puede venir un paciente que se lleva a consulta, viene con hinchazón de rodilla y si se puede, ese mismo rato se hace la aspiración de líquido. Las normas generales para la infiltración. Siempre a todo paciente hay que explicar el procedimiento que se le va a realizar y el consentimiento informado. Explicarle también al paciente que si le vamos a hacer infiltración, no necesariamente va a mejorar un 100%, porque hay muchos pacientes que les hacemos el procedimiento y a veces no logramos ni un 20% de mejora. Entonces al paciente hay que ponerle de conocimiento, porque si después vienen diciendo que me han pinchado, no me han hecho nada o he estado peor, ¿no? Porque no le han explicado muy bien. Para hacer la infiltración hay que tener bastante conocimiento de anatomía, porque no es pinchar con pinchar en cualquier zona, porque hay puntos específicos para hacer la infiltración o artrocentesis. Y el material debe ser estéril y elegir una adecuada aguja o jeringa dependiendo a la zona a infiltrar. Entonces, para hacer el procedimiento debemos hacer una desinfección. Podemos usar alcohol y povidona. En algunos casos utilizamos la anestesia previamente o en algunos casos el corticoide más la anestesia en forma conjunta. Y hay que evitar las funciones que generan resistencia. Si yo, por ejemplo, quiero infiltrar una rodilla y al infiltrar la rodilla me genera un poco de resistencia, tratar de retirar un poco la aguja y reacomodar a la zona donde se vaya a pinchar, porque si no podemos pinchar tendón, nervio, que es lo que no se quiere, y el medicamento no va a entrar como uno quiere. ¿Cuáles son las dosis de corticoide que utilizamos? En articulaciones pequeñas, normalmente la dosis va a ir de 0.3 hasta 0.5 ml. En rodilla puede ir hasta 10 ml, pero estos 10 ml está asociado corticoide más anestésico. En cadera podemos utilizar hasta 5 ml y, como les había mencionado, hay que adaptar la aguja también en cada procedimiento. Los objetivos de las infiltraciones con glucocorticoides, que va a ser aliviar la inflamación y el dolor, evitar secuelas a largo plazo y mejorar la función de la articulación, y evitar la necesidad o reducir la necesidad que requiere algún tratamiento sistémico. Entonces, ¿cuáles son los corticoides que más usamos en infiltraciones articulares y periarticulares? Vamos a utilizar la metilprednisolona, la triamcinolona, la betametasona y la hidrocortisona. Ahora, normalmente, estos son los tipos de corticoides que tenemos: la hidrocortisona, betametasona, triamcinolona. La triamcinolona en los pacientes que van a tener artritis reumatoide o artritis idiopática juvenil va a tener un efecto prolongado. La betametasona va a ser efectivo en pacientes que vamos a infiltrar tendinitis o artrosis de rodilla. Y otro tipo, que es el acetato de betametasona, va a tener una menor duración, así es que no es de elección para hacer la infiltración. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener por infiltración? Normalmente son pocas las complicaciones y si es que se presentan no son graves, salvo haya mala manipulación al momento de la infiltración. Entonces, ¿qué podemos ocasionar? Una infección cutánea o una infección dentro de la articulación,
Podemos originar daño del cartílago al insertar mal la aguja, dolor en el sitio que hacemos la punción, podemos localizarle una equimosis, sangrado o también una hematosis iatrogénica. O también puede haber nuevamente reacumulación de líquido que está de más posterior al procedimiento. Entonces, ¿qué indica? Miren, artritis reumatoide va a tener una evidencia amplia en las infiltraciones articulares, va a mejorar la funcionalidad y va a reducir el dolor. Normalmente cuando hacemos en artritis reumatoide, cuando por A viene un paciente, está con tratamiento sistémico, la enfermedad está parcialmente controlada, pero ¿qué viene? El paciente se viene quejando, qué sé yo, solo de una articulación o dos articulaciones, entonces ahí optamos por la infiltración articular en vez de estar haciendo modificaciones en el aumento de prednisona. Entonces mejora el tratamiento local y les ayuda mucho más. En los pacientes con artritis idiopática juvenil, en las formas oligoarticulares, va a haber una alta tasa de remisión con solo una infiltración y normalmente es más de uso en rodillas y tobillos, que es donde hay mayor proceso inflamatorio. En los pacientes con espondiloartritis, en el tema de infiltración a nivel de las sacroiliacas, pero idealmente para hacer infiltración con sacroiliacas debería ser guiado por imagen para tener una mayor precisión para la infiltración. En las artritis periféricas también se puede infiltrar y en las entesitis también, pero cuando son pues uno o dos nada más, porque si es sistémico ya mejor un tratamiento sistémico. Y el efecto que puede tener la infiltración puede ser hasta 9 meses. En los pacientes que van a tener artritis por microcristales, en la gota y en la pseudogota, les va a producir un alivio inmediato. Normalmente utilizamos en la crisis de dolor y aquí lo que más utilizamos es la triamcinolona. En los pacientes con artrosis, por ejemplo en la de rodilla, en la cadera, o en aquellas postraumáticas se puede utilizar, va a reducir el dolor, va a mejorar la movilidad. En cuanto a las inyecciones periarticulares, vamos a utilizarlo cuando hay bursitis, tenosinovitis, algunos puntos patillas de dolor, va a tener una mejor respuesta y va a ser una eficacia variable según la localización y la afección de cuántos tendones o ligamentos estén afectados. Por ejemplo, en el hombro, ¿no? Las bursitis subacromiales en el manguito rotador es muy útil, en las epicondilitis o las bursitis holoplaneanas también es bastante útil. En el túnel carpiano al paciente le da una mejora, pero cuando es un túnel carpiano leve o moderado, porque cuando es un severo, ahí no es muy frecuente la infiltración. Y en los dedos gatillo, que también les alivia bastante. ¿Cuál es la dosis del corticoide que vamos a utilizar en las periarticulares? Por ejemplo, en las bursitis tocantéricas, de 0,5 hasta 1 ml de corticoide hasta 8 ml de anestésico. Como en las otras, según la localización y la profundidad va a variar nuestra dosis del medicamento. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para realizar el procedimiento? Si es que hay una infección local o sistémica, no. Si es que hay fracturas o es una articulación inestable, tampoco. Cuando hay alergia a los glucocorticoides o está un paciente con anticoagulación descontrolada, tampoco se puede hacer el procedimiento. En cuanto a las contraindicaciones relativas en los pacientes diabéticos no controlados, porque los glucocorticoides, cuando vamos a infiltrar articulación grande, elevan el azúcar. Idealmente el paciente tiene que estar con un azúcar de menos de 200, entonces ahí uno puede infiltrar con confianza, pero si es más de eso, no. En las hipertensiones mal controladas, tampoco. Y en algunas osteoporosis o sitios que no sean muy fácil de punción, tampoco se hace la infiltración. Las reacciones que vamos a tener puede ser una sinovitis reactiva que sucede hasta un 6% de los pacientes, hiperglicemias que también pueden haber en los pacientes y con mayor cuidado hay que hacer en los pacientes inmunodeprimidos o en los pacientes diabéticos, ¿no? Las indicaciones de la artrocentesis va a ser en las artritis inflamatorias o las artritis sépticas, en los pacientes para descartar gota o pseudogota, y cuando hay un derrame masivo también como evacuación nos ayuda bastante.
Igual para la artrocentesis al paciente con desinfección local, alcohol y povidona, anestésico si es que es necesario, y de igual forma hay que evitar las funciones que nos generen resistencia, o si es que el paciente al momento de hacer el procedimiento se queja bastante de dolor. Ahora, ¿qué características tenemos del líquido sinovial? Cuando es un líquido normal, normalmente el líquido va a ser de color transparente. La viscosidad va a ser alta, el conteo de células normalmente es menor a 200, los polimorfonucleares menos son 2%, no hay cristales y los cultivos negativos. En caso de artrosis, que es más inflamatorio, igual líquido transparente, con una viscosidad alta, las células pueden variar desde 200 a 2000, los polimorfonucleares también están menos de 10%, y ocasionalmente podemos ver al microscopio pirofosfato de calcio como un cultivo negativo. En la artritis reumatoide, como la artritis psoriásica y la artritis reactiva, que son artropatías inflamatorias, también aquí sí la viscosidad ya es un poco baja, el recuento celular puede ir de 2000 hasta 50.000, los polimorfonucleares van a ser variables y los cristales van a ser negativos, con cultivo negativo. En el caso de la gota y un líquido translúcido a turbio con una viscosidad baja, los polimorfonucleares pueden llegar hasta más de 50.000, pero ¿qué nos lleva a diferenciar para que no sea una séptica con un cultivo negativo? En la pseudogota, de igual forma, podemos tener hasta 50.000 de células con polimorfonucleares altos, pero igual con un cultivo negativo. En las bacterianas, sí hay un aspecto turbio, la viscosidad es variable, pero normalmente es baja. El conteo celular sí puede estar por encima de 50.000, con predominio de polimorfonucleares y con los cultivos positivos, ¿no? Y otras dos, que a veces hay la sinovitis vellonodular y la hemartrosis, que normalmente a veces obtenemos un líquido sanguinolento, pero también el cultivo es negativo. Y por último, acá hay un algoritmo de cómo hacemos cuando tenemos un líquido y un plan de tratamiento. Entonces, nosotros le hacemos artrocentesis al paciente, lo llevamos a ver al microscopio. ¿Cristales? ¿Vamos a ver cristales? Bien, sí vemos cristales. Diferenciamos si son monurato de sódico o para hidroxiapatita con cristales de urato, con cualquiera de los dos. Nuestro plan de tratamiento: antiinflamatorios, infiltraciones, colchicina que se puede dar, y algún otro tratamiento a largo plazo para evitar las crisis repetitivas de dolor. Nos sale cristales negativos, entonces nos mandamos a ver si hay algún aislamiento del microorganismo. Nos sale negativo, entonces no es una no inflamatoria, el tratamiento va a ser antiinflamatorio, analgésico, corticoides. Un recuento celular de 2.000 a 50.000, que probablemente sea algo inflamatorio, igual antiinflamatorio, corticoide o infiltración, y buscar algunas causas, algunas enfermedades inflamatorias que te puedan dar esas características, ¿no? Y en el caso de la artritis séptica, ya cuando te sale un cultivo positivo, y hay que suponer que es una artritis séptica, entonces ahí sí tratamiento con antibióticos hasta mejorar el tratamiento antibiótico y evacuación también, o a veces también se hace lavado articular para que vaya mejorando el proceso infeccioso. Y eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?